en este momento el tiempo va 2:60. Vamos 41.250 puntos en el Mario que estamos jugando y le damos la bienvenida a el señor que tiene la mejor cortina del programa en este podcast gamer. Dejá de jugar a esas porquerías. El señor Joaco, bienvenido. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Otra semanita, la semana pasada no estuviste por acá. No, pegué faltazo con avisada. Sí, lleno de sí. laburo, pero perdón, pero no pude. No, hay que resolver. Pero hay abstinencia de juego. Bueno, me alegro, porque hay una linda historia para contar opa, hoy venimos con historia. Por ahí ya no pueden ver, los que están viendo en video pueden ver un adelanto de quién vamos a hablar. Vamos a hablar de Jerry Lawson. Que es obviamente el hermano de William. Sí. ¿Verdad? El hermano aburrido. Somos los agiles de Charlie y los robamos chistes a él. No, dice la canción. Pero sí, vamos a hablar de Jerry Lawson, que fue una de las personas que hizo uno de los avances más importantes en todos los videojuegos. Si yo te digo que eso, ¿qué se te ocurre? Y puede ser un mando más amigable, un joystick. No, pero voy a estar lindo eso. Es de programación o físico. Vamos a tirar uno cada uno. Es de los dos. No pregunte, no, pistas. De los dos. La posibilidad de conectar la tele. No, tampoco. A la consola, ¿no? Ya sé. El Kinect, o sea, jugar sin controles. No, tampoco. Pero bueno, si quieren les digo. Realidad virtual. Tampoco. Es el creador de los cartuchos. Como los conocemos, este señor Jerry Lawson es el creador de los cartuchos, que fue una innovación increíble, ¿no? En la época, porque nos remontamos de vuelta a la época que ya hemos hablado varias veces de los arcades y bueno, de todas esas maquinitas, los centros de arcade. Las Maki, como le llamamos antes. Las Maki, de Piriápolis. Sí, exacto. Que bueno, vos ibas, jugabas a un juego. Sí, y pagabas una ficha. Ponías una ficha. Después de eso estuvo el famoso Pong, que salió como consola de casa, ¿no? El Pong era el chato. El Pong era el ping pong, ese que eran dos maderitas y la pelotita que se iba rebotando de lado a lado. Pero ¿tenía el nombre del juego o no tenía el nombre de eso consola? Ya tenía el nombre de la consola. Porque era una mesa. No era la Atari. La Atari salió después. Era la mesa. Saco lo que decís, pero no estamos hablando ya de una consola en tu casa, en la tele. ¿no? En la tele, claro. Porque bueno, de todos los avances de la industria del videojuego que pueden venirse a la cabeza, probablemente ninguno más importante que la creación del cartucho. Mirá. Esa piedra angular sobre la que todo un sector se ha apoyado durante años. Y bueno, la historia de quién y cómo. Y claro, llevar a la casa, era la forma de llevar a la casa los juegos. ¿Y sí? Porque claro, en esta consola que nosotros comentamos era... A ver, ¿cómo te explico? Para que te imagines. Tenías el Pong, que eran 2 líneas, y la pelotita. Sí, ese era el juego. Y vos tenías papelitos, tenías 3 o 4 juegos, ¿no? Pero a vos tenían unos papelitos que decía, cuando juegas este juego, pones los papelitos acá, acá y acá, en la tele. Mismo. Entonces, por ejemplo, un partido de fútbol te tenía que poner los arquitos y la pelotita, en vez de hacer el Pong, era un partido de fútbol. ¿Lo hacías pegando en la pantalla? Sí. Una locura. Pero bueno, fue de las primeras. Bastante inteligente. Está muy bien, claro. Lo hacías trabajar el usuario, pero bueno, quería jugar a eso. Claro, exactamente. Pero bueno, tenía ciertas limitaciones, ¿no? Porque la consola mismo lo único que te traía era 3 jueguitos o 4 de esa índole y ya está. Claro. Y bueno, te imaginas que por acá sale la idea del cartucho, ¿no? Mira. Norman Alpert, que es un muchacho que tuvo una empresa recién fundada junto a otros compañeros ingenieros en pleno auge de la industria del videojuego, ¿no? Durísima competencia porque bueno, estaba bastante todo el tema de los arcades y todo eso, estaban todos a full. Claro. ¿No? Y de todas maneras él decidió fundar su propia empresa que se llama Alpex Computer Corporation. Y como dijeron que el tema de los juegos ya estaba muy complicado, iban a hacer consolas. Dijeron, mira, no vamos a decidir hacer consolas. El tema es que estos muchachos tenían una idea sobre hacer un chip que fuera para poner en alguna consola y pudieras hacer ese intercambio de juegos, ¿no? Porque decían que uno de los puntos flojos de todo del sistema muy lindo, pero que solo podía jugar 4 juegos. Claro. ¿No? Que la idea de esta persona fue que cada uno tuviera su biblioteca de juegos. Claro. Y si tenés ganas, cambia de juego y a otra cosa mariposa. Claro, era como comprarte una maquinita cada vez que querías jugar algo distinto. Claro, imagínate los padres que quieren que te compren eso. Claro. No van a estar muy felices con, aparte, todo el espacio que te ocupaba. Porque era un armatoste bastante grande, ¿no? Yo qué sé. Claro.
Y también ya que hablamos de los cartuchos, averigüé para el final del programa, para así esas cosas que tenés que escuchar Sí. al final, si soplar el cartucho sirve o no sirve. Ay, es muy buena. Muy Porque, bien, porque muy entre que buena. empecé a averiguar todo el tema de los cartuchos y Es este muy muchacho buena. Jerry Lawson, Igual dije, ahora no ¿era un existen mito o no más, era un ¿no? mito? Y ahora están los Por CDs, eso, todas esas ya es todo cosas. CD. Es más retro, que hay capaz que hay personas que quieren guardar. Claro, que tiene algún No. cartucho guardado. Y bueno, la cosa es que la Odyssey, que era esta consola que decimos que tenía lo del Pong, que tenías que pegar Sí. las cositas, era de Magnavox, era una empresa del momento, ¿no? Que tenía las patas muy cortas, que era lo que comentábamos, que tenía como su limitación. Al fin y al cabo, es solo una máquina con un juego de golpear una pelotita que mediante pantallas que pegás en la televisión te ofrece una sensación que estás jugando algo diferente. Pero que en verdad es más o menos lo mismo, Más o menos ¿no? lo Sí. mismo. Y es ahí donde este muchacho Alpert y su equipo de ingenieros, ¿no? Dicen, bueno, vamos a hacer esto de los cartuchos, vamos a intentar hacer un sistema nuevo. La cosa que, bueno, fueron con los gigantes de la época, que eran Motorola. Mirá vos, Motorola. Sí, y yo la verdad que quedé bastante sorprendido ver que Motorola No sabía estaba que existía, ahí liderando. Y alguna otra más. La Motorola la verdad que era lo único importante. Todos le dijeron que no. Que a pesar de que los juegos tenían un auge, para ellos era hasta acá y ya Sí, estaba. sí, Y no, seguir para abajo después. Claro. No. Entonces no se No había animaron. futuro. No había futuro, exactamente, ¿no? Entonces, la cosa es que en Alpex se pusieron en contacto con una empresa llamada Fairchild, que era una empresa que trabajaba con ellos que le vendían chips, básicamente, ¿no? Ujú. Y le dijeron que tenían un proyecto ahí como para presentar a ver si les interesaba, ya que si los otros se la jugaron con lo de la tele y eso. Y bueno, resulta que aceptaron esta empresa y fueron a ver de qué estaban haciendo, que era esta consolita que decían. Y acá el muchacho que tenemos en pantalla, Jerry Lawson, nuestro nombre el día de hoy, Ajá. estaba al mando del equipo que fue a ver las cosas en plan marketing, ¿no? A ver si lo que les iban a proponer iba a estar bueno o no iba a estar bueno. A la cabeza de la comitiva estaba Jerry Lawson, uno de los pocos ingenieros afroamericanos de la época, y que era bastante entusiasma en el mundito este de los juegos que estaba recién saliendo. Martín, cuando puedas, buscate a ver cómo era el Jerry Lawson. A ver, pon una fotito. Algo, Muy bueno, o sea, había descripciones de que era como un oso amigable caminando por ahí, porque al parecer era un moreno de 1,96 m. Ahí va. Que te hablaba con, bueno, hola, ¿cómo estás? Claro, claro, y que claro. era muy buena onda, pero que era muy intimidante al verlo. Y bueno, todo el tema de la discriminación en esas épocas Sí, era bravo, olvidate, ¿no? claro. Eran 2 o 3. ¿Qué estamos, años 70 estamos hablando? Y más o menos estamos hablando de los 70, sí. La discriminación era bastante... Es más, el padre de él y el bisabuelo, ambos... Me da un poquito la historia de este muchacho, es muy interesante la familia. Ambos eran aficionados a todo el tema de que es ingeniería. No, ¿No? mirá. A Jerry Tenía Lawson familia. de chico le regalaron una radio portátil de las primeras, ¿no? Para Mirá. que la armara él, le dieron los componentes Ah. y ya que te gusta hacer todo hazlo esto, tú bueno, mismo. dale, toma. Es Total, buena. ellos le iban enseñando a poco, porque los padres, el padre y el abuelo eran conocedores Claro. de todo el tema. Y bueno, todo esto hizo que Jerry tuviera como unas ganas en aprender todo el tema de Claro. ingeniería. Y bueno, y los videojuegos fue el tema que le interesó en esa época, ¿no? Y bueno, colaborando para dar la forma e idea, porque este muchacho entusiasta agarró la idea de estos muchachos y dijo, pero esto es una genialidad. Claro, Es una claro, genialidad, claro, ¿no? claro, Porque es lo que quiere todo el mundo. Quieren Claro. empezar a jugar muchos juegos y aparte, desde un punto de vista de marketing, que no nos olvidemos que para lo que fue él, era una manera de vos hacer una consola y hacer que dure. Sí, claro, y Por después el seguir, tiempo. seguir ¿Entendés? haciendo guita. Y él decía, y donde podamos llegar a patentar la idea del cartucho, ya está, somos Pelé. Claro, ¿entendés? sí, claro. No Claro, se pudo. sí. La cosa es que la idea del cartucho no se pudo patentar, pero bueno, está, yo qué sé. El tema, bueno, teniendo la idea y teniendo todo, dijeron, bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Qué es esto? Y se inspiraron mucho en algo que tuve que googlear, si era verdad, ¿no? Pues asumo que era verdad, pero yo no lo conocía. En cartuchos, pero musicales. Claro. Ah, sí, sí, claro, que claro, yo claro, no claro. conocía, yo me sí, salté- radio de autos usaba. Ahí va, exactamente. En sí, el auge de la sí, industria sí, sí. automovilística. Y si mal no me acuerdo, las primeras. En la radio se usaba para la rocolas, publicidad también. Mira. Bueno, también. Sí. Y en las primeras rocolas eran de cartucho. A ver, dale. A ver, poné Dale, poné dale, la dale. foto. Ah, Ahí está. Sí, no. este muchacho. Qué cara amigable que tiene, de verdad. No, viste, por eso ya, era ya. como un oso Es de un 3 tío- metros caminando por ahí. Es un tío mío. grandote, Es un tío mío. Es un Es un tuyo, tío mío. tuyo, sí, sí, sí. Zarpado, el tío Es Jorge. verdad. El tío Jorge. Zarpado. El tío Jorge. Y bueno, desde la idea esa de que tomaron de los cartuchos que se llamaban los 8 tracks de 8 pistas, de 4 de 8 pistas, Claro.
tomaron la idea de que, bueno, que era en plástico, que protegía bastante todo lo que querían proteger. Y bueno, Que protegía el chip, porque era básicamente eso, el chip que Claro, se ponía en una ranura. claro, lo principal es eso, ¿no? Porque ellos decían, bueno, tenemos una idea que está muy linda, pero en verdad hay que proteger esto y Claro. hacerlo todo de una manera amigable que pueda un niño hacerlo Claro. sin que corra peligro de electrocutarse, sin que rompa todas las cosas, ¿me entendés? Claro, Entonces claro. era como un intento de material que tenían que hacer y bueno, la verdad que pegaron con el cartucho este que dijeron, parece que esto aguanta cuando el auto tambalea, ¿viste? Claro, La claro. gente le da palo y parece que aguanta. Vamos a ir con este modelo. Y toma mirá, me acuerdo, nunca lo llegué a ver. Los No, cartuchos, no, pero- de cerca Sí, no, yo pero no- sí lo he yo visto en no- películas, y en televisión, sí, Claro. lo he visto. Hay muchas películas que son ¿cómo es? Ambientadas en los años 70, de donde meten los autos, el cartucho y sale la Mirá, capaz que lo vi, pero para mí era un cassette. Para mí... No, son- No, creo que son más sí, grandes, eran, me parece que eran son más grandes. Creo que era más sí, gordito, sí, más Sí, en, sí, en general sí. más rechonchito, ¿viste? Sí, El cassette sí, como sí. que era más finito y más largo. Y ahí le ponen un juego por cartucho. Y ahí podían poner un juego por cartucho Claro. o 2 o 3. La cosa Claro. es que no se limitaba el juego a la consola. Claro, Y podían vender bajo Podían nuevo, seguir bueno, haciendo vende nuevo. guita bueno. cada cosa En que bajo no- precio te vendían la consola y después con un bajo precio iban Y iban metiéndote haciendo más cartucho. platita después. Entonces, bueno, colaborando para dar la forma a la idea e incluso animándose a crear un controlador que demostrara cómo funcionaba, Lawson y su equipo volvieron a Fairchild, que era la empresa que los mandó, y con un proyecto entre manos que estaría destinado a vender más de 5 millones de unidades y cosechar alrededor de 200 millones de dólares. ¿No? Llegó y dijo, se trata de un videojuego electrónico destinado al mercado de accesorios para televisión en el hogar. Está diseñado para eliminar la posibilidad de que un juego quede obsoleto mediante el uso de una técnica única y con suerte patentable, con lo que sumaría juegos adicionales mediante cartuchos. Claro. Eso fue lo que él presentó desde un punto de vista de marketing, que la verdad que es innegable que y ahí está está bueno. el sonidito que hace. Y ahí el tirín, 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 claro, tirín. exactamente. De hecho, me lo imagino corriendo de vuelta a su empresa haciendo. así, ¿no? Con Sí, sí, los sí. ojos llenos de Tal monedas. cual, tal cual. Me lo No, imagino. estaba tratando de hacerlo con la pantalla y no, se me fue. Game Y bueno, over. como decíamos, ¿no? Había que dar con una estrategia que permitiese no solo la durabilidad del propio sistema y los juegos, sino también que fuese apto para todo público, que pudiese manipularse sin miedo y sin esfuerzo. Había que convertir aquella maraña de cables y soldaduras en algo atractivo a la vista y al uso también. Claro. ¿No? Está salado como hay que combinar un montón de cosas, Sí, ¿no? Porque- claro, bueno. pensar en muchas cosas al mismo tiempo. Yo de una de las cosas que nombraste que parece como obvia y nunca había pensado como obvio es la manipulación de un niño Frente a la consola. frente a la consola, ¿no? Porque Claro. en realidad éramos nosotros niños los que usábamos ese Claro. consola y son los que usan. Y bueno, para mí una de las cosas que falló el PlayStation. Fue decir que falló PlayStation es que es un era, golazo, mucho más ¿no? era mucho más complejo con la Pero CD vos hacia cuando arriba, hablabas claro. eso, si tocabas un poquito el lente, ¿viste? Sí, ya ya cagaba. era boleta. la Sí, Ya era boleta. sí. Ahí como que no estaba suficientemente protegido. Claro. ¿No? Es verdad, Pero es verdad, es que verdad. había que fallar igual PlayStation. Muy ¿no? mal, Y ahora, muy mal PlayStation. Ahora, Sí, no, va, no. yo no sé, yo tengo Xbox vieja, la 360, pero sigue siendo con bandeja como CD, como los viejos CD. Sí, Ah. porque ahora también igual, a pesar de que se está vendiendo muchos juegos en forma digital, que vos te lo Ah, compras claro, y te lo sí, bajás, sí. siempre hay la versión física que vos te la podés pedir y te traen la cajita con el CD, Claro. que por lo general Y sigue todos tienen saliendo la bandeja. bandeja. No todos ahora Ah, tienen ¿no? bandeja. Ah. No, ahora te podés comprar unas versiones un poquito más baratas que salen directamente sin bandeja. Ah, Para que mirá. te bajes todo digital. Para que te bajes digital. Claro, un poquito más barato, pero la gente que quiere tener esa biblioteca Sí, llena de sí. juegos, de CDs. Igual la bandeja Igual- físicamente es como Es compleja. más barato Eso el con- digital claro. igual también. Es más no barato. sale más. ¿No sale más? Ah, te chupa el CD para adentro Tenés también. razón. Es, sí, que tenés tiene razón. la ranura y Que entra tiene una el CD. ranurita y vos metés como Claro, metías el claro, cassette. como Que es más los- amigable, como ¿no? los disquetes, Yo como creo que metías es los bastante disquetes. más amigable, sí. Como metías el disquete. Como Como metías metés el un disquete disquete. Qué antes, lindo sí. los disquetes Sí. también eran. Qué lindo. Sí, sí. Pa, y los juegos en disquete que te llegan como 18.000 Pa, disquetes sí, para adentro. no, de los primeros juegos que yo jugué en disquete, me acuerdo que el primero para instalarlo eran 15 disquetes. Claro, sí, obvio. Y que no te fallara uno. Sí, no, era No, un disparate, no era un Tenías disparate. el instalador y después tenías todo el programa. Y tenías Sí, que sí. hacer con el código hacer que siguiera corriendo. Obvio. No, estaba buenísimo. Sí, pues pasabas Este- más instalándolo que jugándolo. Y sí, la verdad que sí. C, 2 puntos, barra. Uf, no dejá, porque me Directorio. sigo. La respuesta parecía estar en la música, como comentábamos, ¿no? Para el auto donde unos simpáticos cartuchos habían empezado a dejar atrás a las cintas y discos magnéticos,
que era bueno estos cartuchos que estábamos hablando, que acá me puse entre paréntesis porque entré a Wikipedia a ver qué eran los cartuchos. Y los cartuchos de 8 pistas, también llamados Magazine en Argentina, Sí. u 8 track, es un dispositivo basado en la cinta magnética para la grabación de sonido, popular desde mediados de los 60 hasta principios de los 80. Sí. Ponele. Sí, exacto. Los magazines me acuerdo que de haberlo escuchado justamente para lo que decía más temprano para trabajo en radio, para las Claro. tandas. Tenían el cartucho, ponían y salía la tanda entera. Claro. Ah, mirá, claro, Que- porque iba enganchando con la Claro, cinta claro. que parece una obviedad, pero aquellos que empezamos hace muchas, en Radio Uruguay se empezó a modernizar muy vieja, ¿no? Y no Este, lo hubo. no, de verdad. Bueno, yo era- Y Fede y yo somos de la época que vimos el final, por ejemplo, de El Cintero. Sí. Las tandas se tiraban en unos cinteros que eran unas cosas enormes. Sí, ¿no? con unos carretes que cuando querías editar tenías que cortar la cinta y pegarla Y con pegarle cinta. lo Y otro. pegarla y ponerle papelitos para ver cuál era la tanda. O sea, Claro. a ese nivel el cartucho no llegó a Uruguay. El cartucho ni No, llegó a Uruguay no, Uruguay no. Directamente ni se saltearon Uruguay. Sí, que el cintero salió de la computadora. en Sí. realidad. No, No, bueno, primero el CD. El cassette, el CD. Sí. Y bueno, volviendo, ¿no? Sí. Con la colaboración entre la empresa de esta Fairchild y Apex, ¿no? Daría forma a la primer videoconsola con juegos intercambiables de la historia. Y con el producto patentado para dejar constancia de que todas esas pequeñas ideas eran de este muchacho, de Jerry Lawson. Patentado hasta ahí, porque la verdad que ahora todos usan los Sí, cartuchos. Creo que son esas cosas que después Creo que decís, paguen. no podés mantener esto por mucho tiempo. Claro. O sea, bueno, falleció también y todo, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el Y tema. aparte las patentes tienen Un tiempo, una fecha de caducidad, me ¿Sí? parece, ¿no? Sí, en Creo que algún- sí. los derechos, mejor dicho, ¿no? Los derechos, sí. Ah, el derecho. Los derechos de autor. En Estados Unidos creo que son 50 años, una cosa. Acá no sé. Sí. Son según el país, van variando, pero más o menos por Y ahí. también sé que cuando se muere la persona, después de tanto tiempo, pasa a ser de Sí. público uso, me Bueno, parece. hace poco salió el debate porque creo que Rada dijo jodiendo que iba a cumplir, iba a dejar de tener los derechos de sus propias canciones porque se estaba viejo. Y ya Sí. pasó la más cantidad cantando de lo que De lo- duraban los ¿mirá? derechos. Pero no creo que sea posible eso. Y sí, puede ser, Y ¿eh? puede Porque ¿cuánto ser, tiene? y No sé, puede ser. 70 tiene Rada por Puede ahí. ser, sí, claro. Y si son 50, ¿cuánto? 79. 79, puede ser. fíjate. Y si empezó re chiquito a cantar aparte. Claro. Sí. Y no parece 79, te digo. No. Bueno, con el producto ya patentado, ¿no? Para dejar esta constancia, se dio esta nueva consola llamada Channel F, por Channel Fan, ¿no? Una pequeña... 2 años después... Canal divertido. El canal divertido. Me gusta. Para mí Me era gusta, un lindo me nombre, gusta. ¿no? 2 años después del inicio de aquella odisea, ¿no? De 1976, el Channel F llegó a todas las tiendas cosechando muy buenas cifras, hasta que finales de 1977 Atari vino y dijo, hola, De parado. Hola, acá claro. llegué. hola, y se los comió. Y sí. Y se Sí, lo comió. tuve un Atari. Así tuve un nomás. ¿Tuviste? tuve Yo no Atari. llegué a tener, pero sí una vecina tenía y jugué con él. Mira, yo nunca tuve. Jugué a ese que hablaba hoy, pero en Atari. Sí, claro. Al del Pong. Cosito. Jugué a un pingüinito que iba bajando Al Penguin. esquiando. Al Penguin. Era genial el Penguin. Ese. Tenías que tener jugué- cuidado porque te caías al pozo. Ah. Y creo que no, el de los boxeadores cangrejos no era de Atari también. ¿Boxeadores cangrejo? Sí, porque lo veías de arriba y parecían cangrejos. Ah, es verdad. Mira. Sí, No eran sí. cangrejos. No, Ah, pero era- voy a buscar boxeadores estaban cangrejos. puede ser, cuadrados. si me sale. Era uno azul y el otro rojo, me Sí, parece. puede El ser. Punch Out sí. me suena que puede ser, pero creo que Punch Out es más nuevo. No sé. Que tenía una palanca grande y un botón rojo. Claro. Ahí va. Claro, No, claro. eso sí. Bueno, saco. y Eso sí tenías saco. el Spicy. No, el Spicy Mother no. ¿Cómo era el Puede ser el Space Invaders, ¿eh? No, el que es una navecita asteroid. El El asteroid. Asteroid. el El asteroid. El Yo Asteroids. era el mejor en el asteroid. Eras Sí. el mejor. ¡Pah! Yo Bueno, no, la el, historia no juego. el primer mundial que se hizo oficial de videojuegos fue de Asteroids. No me enteré, si no, yo te hubiese ganado. No, pero hace Sí, mucho creo- Lo hubiese no, ganado. capaz que estabas vivo, pero Lo hubiese fue hace, ganado. fue hace años, Lo hubiese ganado, lo hubiese ganado. Espera, ser. sí. Es una hermosa historia para otro día Zarpado. ese campeonato, porque ahora está muy bueno. Y bueno, el Atari 2600 con cartuchos similares destronó claramente al Channel F, porque ellos también tenían ganas de hacer juegos, los de Channel F, que fueran más didácticos, ¿no? Tenían juegos de cartas, tenían juegos Qué embole. Y la amigables. violencia siempre le gana. Y cayó la violencia con Atari, las Claro. explosiones y cosas así. Claro, claro. Y Las bueno, peleas. claramente. Hubo también otro detalle que busqué por ahí, que después busqué a ver si era cierto y resulta que sí, porque al menos varias fuentes lo dicen, es que Atari sacó una versión muy similar
porque una de las personas que trabajaba para esta otra Se fue para consola allá. se fue y Atari le dijo, vení que te pago bastante buena Claro. plata. Y bueno, Bueno, claramente vendió, vos- Bueno, es probable. el- es la- probable. Así le la vendió sus cantidad. servicios Es probable. y sus nuevos conocimientos. ¿no? Mostaza, por ejemplo, acá pasó lo mismo. ¿Sabías? No. ¿Sabían eso? ¿Mostaza? Que vino el papá de los jugadores de fútbol. ¿Se acuerdan los de Vasco, Peñarol? ¿quién es? No, el que tenía una feria, que sé que- Estás hablando de fútbol y en código. Yo no voy a entender No estoy jamás hablando en eso. código. Los Ah, cangrejos. ¿qué? Ah, mirá, Ese. eso. Oh, eso eran los cangrejos. Sí, sí, Eso sí, era sí, acá. sí, sí, Eran sí. blanco y negro. mirá, Era genial. No era blanco y negro, no sé por qué, pero blanco y era negro. genial, sí. Eran eso. Mirá. No, Novik. Ah, Novik parece que le pagó a un cocinero de La Pasiva mucha guita para que se venga a hacer la mostaza de la cosa en la mostaza. mirá. Hace la mostaza. Mirá Mirá, vos. Mostaza la cadena esta de que es tipo Sí, McDonald's. exacto, Mirá, sí. mirá vos. Yo pensé me Era de la de otro tipo de mostaza de la mostaza, Pasiva. pero. Mirá vos. Mirá no vos, sabía. no. A mí no me gusta mucho la mostaza, pero tengo entendido. No, a mí tampoco. La a, mí, pasiva a mí la de la pasiva no me gusta, pero la mostaza sí. Más o menos. Y. Sí, Claro, saludamos a la gente de la mostaza que Eh. si ponen unos mangos es riquísimo. Como para Y hamburguesas. Novik me es un gusta, crack. ¿no? Y no, y Y bueno, mientras Fairchild trabajaba en el cartucho con sus ingenieros, estaban colaborando con un proyecto que salió de la empresa, Atari, este muchacho que se fue y dio vuelta a la tortilla. ahora, ¿qué salado esto de que vos agarraste, inventaste como destrabaste algo, ¿no? Inventaste estos cartuchos, cosas, que no significa que hayas tenido una idea tan zarpada, porque en realidad se mantuvo en esos números porque era el único. Claro. Hasta que apareció Sí. el otro y te Bueno. partió el medio porque lo que hizo fue meterle una idea mejor. Y claro, No, Capaz que, claro. ni pero- siquiera, capaz que ni siquiera fue una idea mejor. Fue mejor marketing, porque Sí. Atari tenía Todo tenía eso, una buena claro. cantidad de papota. pero es eso, Sí, es la vida, sí, tal cual, ideas sí, que sí. destraban otras ideas también. También. Sí, bueno, Sí, acá si no, no, no no es que, existe, ¿no? no es que destrabaron mucho, se robaron la idea directamente, Claro, ¿no? bueno. Pero bueno. Claro, pero digo, capaz que sin la anterior no existía Igual. el siguiente y así. Igual que hables mal, que hables bien del despido de toda la gente. Yo no estoy hablando bien de nadie. ¿De qué la estás empresa de hablando? No estoy hablando Que se bien. fundió. Es historia. Que se fundió. Es historia y es lo que pasó, ¿ok? Pero bueno, a pesar de que Atari vino y rompió todo, Jerry Lawson fue de las personas más influyentes en cuanto a cómo cambió lo que son las consolas portátiles de hoy en día. Sí, claro, más bien. Hoy Este- nadie se imagina ir o sea, tenés que salir de tu casa para jugar. Sí. No, Y, gracias, es más, ahora que incluso se puede jugar con gente de China de tu casa, Bueno, o sea, cada sí, vez claro. es más adentro Sí, todavía, claro, me parece. claro, claro. Pierde esa cosa linda que siempre digo que tenía la maquinita, ¿no? Ah, Que sí, esa obvio. cosa linda Esa cosa de que si va y te decía tu madre no vaya ahí que hay droga. Porque la Ah, había. pero mira que eso mi madre me lo hizo en cualquier lado. Mi madre me decía, ojo el paquín, que en el paquín seguro venden Pero droga. además, una vez que somos grandes, sabemos que la había. Sí, que Ah, sí. Pero no Sí, te la sí. regalan. No. Te van a eso es regalar. mentira. No. Eso es mentira. Y bueno, para ir más o menos redondeando, vamos a hablar de soplar los cartuchos. Ah, Eso, sí, cierto. eso. ¿Servía para algo soplar los cartuchos? No servía para nada. No. No servía para nada. Un experimento realizado en el 2012 entre cartuchos soplados y sin soplar asegura que esta medida no solo no funcionaba, sino que tiene impactos negativos sobre el cartucho que soporta el juego. Lo estábamos cagando todavía. Pero sin embargo, no funciona, pero para nosotros funcionaba. Era como un efecto placebo, ¿no? Sí, era como un efecto era, placebo. Es justamente Era eso. lindo. Al parecer, cuando vos soplás, estás tirás toda tirando baba. un montón de humedad y Claro. baba, y bueno, eventualmente los Claro, chips no están claro. bancados para Los eso. cagás. Por Y eso, lo que sí- como yo alquilaba, no chupaba un huevo. Ah, obvio. Pero lo que sí funcionaba, y porque lo que parecía que se arreglaba, Pegarle, tac, tac, al tac, parecer tac, era no. que cuando vos metías el cartucho y no andaba, hay como unos hilitos, no, como unos cositos de metal adentro que cuando los sacabas se te alineaban de vuelta. Y ahí funcionaba otra vez. Era sacar Volver y a ponerlo hacer- nomás. volver Era a sacar y ponerlo nomás, Claro, pero claro. entre la soplada y el medio parecía que la soplada hacía la magia. ¿Cómo funciona ¿No? la vida? Sacando y funciona la poniendo. No. Y bueno, más o Bueno, menos. Sí, más o menos. Quería dejar una bueno. reflexión, pero bueno, está. sí, que- Bueno. Y bueno, soplen cartucho si quieren, Sí, es la reflexión que diría. Sí, que diría hoy. no Si hay quieren soplar, soplen, Sí, hay pero que- no sirve para nada. Sí, No hay no que sirve perder para esa nada. linda costumbre. No, No, claro, tal claro. cual, Si tal tienen cual. cartucho todavía, ¿no? Sí, yo tengo un par de cartuchos Ah, todavía. ¿Sí? Sí, ¿Y jugás? sí. ¿Jugás de vez en cuando? El o Super no? Nintendo lo tengo hecho pelota y me faltan 2 o 3 cables. Que me gustaría volver a conseguir. Pará. Sí, ¿Y, Miguel, sí. Ah, ¿qué ¿y Sí, funciona en estas teles nuevas? La mía es
es nueva, pero no tan nueva. Entonces funciona todavía. Porque tiene. Porque tiene entra por la antena, ¿no? no por la antena, yo tengo el Super Nintendo, que tiene el cablecito ese que era el rojo, amarillo. El y- RCA. el RCA, claro. Ese. Ese, Y, ese y mi sí. tele no es tan nueva como para no tenerlos. Bien. Y por suerte tengo. Pero, Pero bueno. igual me parece que RCA, que es entrada de video en realidad, Claro. tienen todas, tienen las nuevas también. Sí, las nuevas Me parece también. que sí. Sí, creo que sí, pero me parece que el Atari entraba por antena. O sea, vos Sí, en sí, el sí, mismo sí. lugar de la antena vos le ponías El- un aparato Claro. que cambiaba la norma, que Claro. la norma era una vecina. El Channel F eras que tenías que poner X era canal una para vecina de poder casa ver que ahí. venía, Pero el se Family cambiaba Game y se también. iba. El Family Game también entraba por antena. El Claro. Family Game también, Sí, que es vos cierto. cambiabas la Claro, norma. que era el Nintendo Yankee. No, el Nintendo japonés. No, el Nintendo Yankee era Nintendo. No, Nintendo es japonés. Ah, el Nintendo japonés. era el- Entonces el Nintendo Yankee era el Family Game. El Sí, Family que Game, estamos sí, hablando sí, de que los veías. No, pero que le hicieron. Bien, Lo hacían, 3 cuadrados veías que uno. lo hacían era los medio mismos, chumi. lo hacían los mismos, A pero 3 más cuadras veías barato. que uno era chumi. Lo hacían Claro, lo sí. mismo, lo hacían los mismos, pero lo hacían más barato. Una en una caja grandota. Sí, yo No, vi- eran y consolas la- vi el colosales. documental, yo vi el documental. El El- documental de los No, juegos. yo tuve, Está muy bueno ese. tuve Atari, tuve una Spectrum Plus 2 Yo tuve solamente Family. y una Adams. Solamente, bueno, Family y ahora el Muy- ahora no, hace años el 360, pero 360. antes solamente Family y alquilábamos el Nintendo en el Claro. videoclub. Muy fácil de robar los juegos en la casa Adams en los 90. Me acuerdo La de la casa- casa pero, Adams, bueno, no pero- hablamos de eso, pero capaz que en algún momento lo hablamos. Del Los, robo- los de cassette, los juegos de robos cassette. Los juegos Sí, de sí, cassette. claro, porque De la cassette Adams de era- audio. De Sí, claro. juegos de cassette. ¿Vos no? Claro, no, me están la claro. Spectrum. La Spectrum, la TK90, TK95. La Bueno, Adam. entonces capaz que un programa podrían ustedes capaz La- que bueno. hablar de juegos. La- a ver, Podemos a ver. hablar de vuelta. La- La la Adam Adam también. también. La Adam también. Que la Adam era una computadora. Yo la única vez que la vi la Adam fue en una vidriera. Música triste. En el Romántico. allá La en el juguetería, en el librería paso. que es el paso cuando termina el viaducto. Yo Y era tenía una computadora doble- blanca que vos le veías con forma de computadora, pero tenía doble casetero Sí. abajo. Y cartucho. Y no, cartucho no tenía. La que yo tenía era tenía Ah, bueno, esa cartucho, es más tenía doble moderna. casetero y el cartucho. Esa es más Con moderna. esa descripción ya sé cuál sacás. Claramente nunca la tuve cerca. Más que ver fotos Y- o lo que y sea. Yo, el moni- sí, un amigo tenía la TK90 y ahí sí jugamos y tardaba una vida en cargar el Sí. juego. Sí, Te tardaba ponías mucho. y empezaba a hacer ruido, con el cassette de audio empezaba a hacer ruido y Como al el- rato jugabas. Sí. Y el monitor, si te acercabas mucho, te daba cáncer. Bueno, sí, el monitor de No la Adam, sabía. porque la Pero TK90 y Spectrum no tenía monitor, No, tenías era que con usar la la tele. Era con la tele, Claro. era con la tele. Era con la tele. Qué viaje. Muy bien. Rico Deportes, no recuerdo. Igual te das cuenta hoy que demoraba, ¿no? Sí, hoy nos damos cuenta que demoran. En Sí, ese bueno, tiempo bueno. no, en ese tiempo también te das cuenta que demoraban. Sí, El demorar es relativo, pero cuando demora, demora. Sí, Nos damos sí, cuenta sí, todos. Demoraba de verdad. Bueno, Claro. Juaco, muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos la semana que viene y muchas gracias como siempre a ustedes.